estudiantes de la institución educativa Perón Nolasco del tercer año de secundaria. Buenos días. Hoy día tenemos el tema del surgimiento del Estado moderno europeo del siglo XVI. Dentro de los objetivos tenemos identificar las características de la estructura de los estados modernos europeos y analiza las causas y consecuencias de este tipo de sistemas europeos. Ya saben, la Europa de aquella época era pues un estado feudal que luego se consolidaron en la aparición de los nuevos y modernos estados de Europa. Veamos cuáles son los antecedentes modernos de la Europa occidental. Dentro de ello se vieron los campesinos agobiados de cargas y cansados de una vida miserable, ¿no? Y no soportaban más las exigencias siempre en aumento del señor feudal. Las ciudades ya muy prósperas con el desarrollo del artesanado peligran por la codicia del señor total, ¿no? ¿Y cómo liberarse de él? Piensan entonces en fortificar la monarquía, es decir, el feudalismo va llegando a su fin. En la baja Edad Media, la autoridad del rey aumenta lentamente. Los señores feudales, muchos de ellos más poderosos que el mismo soberano, se debilitan con sus luchas y sus intrigas. Los grandes feudos desaparecen, se borran, comienzan a dibujarse las naciones que serán gobernadas por el rey con poder absoluto. Y estas naciones se llamarán España, Francia o Inglaterra. Habrá un rey de España, un rey de Inglaterra y un rey de Francia. El Imperio Alemán no cuenta en esta transformación. Continúa dividido, disgregado por celosos e inquietos señores y pierde importancia. Italia es un mosaico de ricas y turbulencias repúblicas burguesas y sin unidad no podrá competir con los nuevos reinos más fuertes y más ricos, con reyes todopoderosos. Y Rusia apenas se insinúa. Estamos viendo, ¿no?, un gobierno ya monárquico, ¿no?, dentro pues de los antecedentes de Europa occidental. ¿Cómo nacen los futuros estados modernos? A fin de la Edad Media se dio un periodo de profundos cambios para la historia europea. Hasta ese momento, los fuertes localismos impedían la consolidación de los estados en la mayor parte del continente. Y en esta época comenzaron a desarrollarse monarquías centralizadas, ¿no?, en algunos países europeos. Es decir, estados que alcanzaron su unidad política en torno a la figura de un rey. Y estas monarquías protegieron los intereses de los nobles urbanos
y de los burgueses acomodados, pero no beneficiaron a las clases más pobres. En ciertos casos, a estos reyes se le opusieron algunos sectores de la nobleza feudal que no querían perder sus privilegios. Sin embargo, los monarcas lograron afirmar su autoridad frente a los localismos y consolidar lo que llamamos Estado moderno, es decir, un territorio delimitado y unificado con poder centrado en el rey y una autoridad basada en la obediencia de todos los grupos sociales al monarca. Aquí estamos viendo la Europa en el siglo XVI, ¿no? Vemos, por ejemplo, el reino de Inglaterra, el reino de Escocia, el reino de Noruega, el reino de Suecia, el reino de Dinamarca, el Principado de Moscú, el Principado de Lituania, el Principado de Valaquia, el reino de Hungría, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? El reino de Francia, el reino de Castilla, ¿no? Los estados italianos, los estados pontificiados, los reinos de Portugal, ¿no? Esto era pues Europa en el siglo XVI, ¿no? Ya se consolidaban los nuevos estados europeos. Luego vamos a ver lo que es la centralización del poder. El derecho romano, que le brindó las normas jurídicas para una nueva organización del Estado, una burocracia al servicio del monarca, formada por un conjunto de funcionarios, ¿no? Secretarios, embajadores, de origen noble o burgués. Un ejército permanente, compuesto por soldados a los que se les pagaba por su tarea, llamados mercenarios. Impuestos obligatorios pagados, sobre todo por los campesinos y los habitantes de las ciudades, que permitieron solventar la burocracia y las guerras. ¿Y cómo se dio el tránsito, ¿no? A la edad moderna? En el contexto histórico en Europa Occidental, entre la caída de Roma y el aprendimiento de los nuevos estados, estuvo marcado por la hegemonía del Sacro Imperio Romano Germánico y el papado. En esta época, la vida se articulaba en torno a las ciudades-estado mercantiles, destacando entre ellas las poderosas ciudades o repúblicas italianas. El mundo medieval estaba descentralizado, mal comunicado y atomizado en parroquias. El poder político estaba muy jerarquizado y diseminado en feudatarios y corporaciones. Las leyes eran por lo general las tradiciones y costumbres de cada comunidad, dominada siempre por la Iglesia católica en Roma. Aquí estamos viendo, ¿no? A un rey dándole alguna indicación a un súbdito. Esto era pues el tránsito de la edad moderna, ¿no? La economía de esta edad moderna era básicamente de autoabastecimiento, basada en la posesión de la tierra y controlada localmente mediante normas consuetudinarias. Y esta atomización del poder hacía que el monarca, en la mayoría de los casos, no fuera mucho más que un señor feudal, entre otros tantos. Era una oligarquía en la que existían numerosas y pequeñas organizaciones políticas que a través de una escala graduada de poderes
y privilegios típicamente feudales convivían con las dos autoridades supremas, el imperio y el papado, ¿no? O sea, el rey y el sumo pontífice romano. Y desde el siglo X, ¿no?, sus gobernantes eran elegidos reyes de Germania e intentaban, aunque no siempre con éxito, que los papas les coronasen emperadores en Roma. Por su parte, el papado, a pesar de no ser más que una institución debilitada en el siglo X, contribuyó bajo los pontificados de León IX entre 1049 y 1054 y Gregorio VI entre 1073 y 1885, liderar una sustancial reforma de la Iglesia destinada a promover la autoridad papal y reforzar sus prerrogativas de cara a afianzar su posición, tanto dentro de su propia estructura como externamente. Desde entonces, papas y emperadores se vieron envueltos en una permanente contienda por la hegemonía en los asuntos temporales, de la que salió reforzado el papado a costa de graves tensiones que no harían sino aumentar durante los siglos siguientes. Y a mediados del siglo XV, el absolutismo papal cobró nuevo vigor, mientras que paralelamente el poder de las monarquías se extendía por Europa occidental. En el siglo siguiente, la unidad del imperio estaba ya sensiblemente deteriorada. Las luchas entre el papado y el imperio crearon una coyuntura que fue aprovechada por las pequeñas potencias para empezar a fundirse y crear organizaciones más extensas que originaran los futuros grandes estados. Estamos viendo ya a los reyes, ¿no?, ya con poderes absolutos, ¿no? Era el tránsito, pues, hacia la edad moderna. Entonces, las monarquías lograron finalmente hacerse independientes tanto del poder papal como de la soberanía imperial, adquiriendo plena autonomía para mantener la paz por medio de un sistema de derechos y deberes que establecerán con sus vasallos. Europa se convierte entonces en un mosaico variopinto en el que se encuentran, tras las caídas del imperio y el papado, reinos, repúblicas, señoríos y principados. ¿Y cuáles son estos factores históricos relevantes, ¿no?, del origen de los estados modernos europeos en el siglo XVI? ¿No? Los factores más importantes son la crisis de la Baja Edad Media, ¿no? Esta fue una auténtica época de pérdida y convulsión, que sufrió agitaciones y revueltas sociales en las que las diferentes clases sociales pugnaban por sus respectivos intereses grupales. La mortífera peste negra de mediados del siglo XIV, surgida en el Asia Central, cruzó fronteras afectando desde Oriente Próximo a toda Europa y ocasionando un notable descenso demográfico de casi una cuarta parte de la población europea, ¿no? Y aquí queremos hacer un paralelo para decir que esta peste negra que ha azotado el Asia Central y Europa tiene unas similitudes en las características del coronavirus de COVID-19, ¿no? Entonces, no, las pandemias siempre han existido, ¿no?, en el mundo, con efectos indudablemente, ¿no?, que causan el descenso demográfico, porque a nivel mundial, ¿no?, ya son varios de miles de personas que han perecido por esta pandemia del COVID-19. Entonces,
Entonces, a ello se sumaron también las continuas e intensas guerras que iban seguidas de periodos de fuerte crisis económicas. Acá tenemos una imagen de la peste negra que asoló Europa y que causó pues miles de pérdidas humanas. Casi imágenes que se asimilan con las que se han visto aquí en América y en el mundo, ¿no? Las personas tiradas en las calles, no muertas a consecuencia del COVID, ¿no? Y así también pasó en Europa. Seguimos con los factores históricos relevantes. Otro factor fue la pésima situación general, ¿no? Que se volvió aún más dura con los más desfavorecidos, quienes en medio de prolongadas crisis agrarias veían aumentar la presión de sus señores, preocupados en perpetuar su poder feudal por medio de empresas tan cruentas como la Guerra de los 100 Años, que se dio entre 1337 y 1453. Estas miserias, unidas a la conciencia del final de un modo de vida, generaron multitud de revueltas y de movimientos apocalípticos mesiánicos, nutridos de bandas de penitentes y flagelantes que intuían, bajo la conmoción generalizada, que el viejo mundo tocaba a su fin. Durante estos siglos, y quizás como respuestas a las inclemencias y las miserias vividas, se exaltaron los sentimientos de pertenencia a una comunidad determinada, unos incipientes sentimientos nacionales que serían las semillas de las que surgiría el futuro Estado moderno. De esta situación supieron sacar partido las monarquías occidentales, y así la lengua, los mitos, los ritos, la religión y el resto de símbolos comunes fueron usados como elementos de cohesión para condensar una única organización política al frente de la cual se situaba el monarca como máximo aglutinante de la identidad nacional frente a otras colectividades. Los reyes reforzaron su poder ante otras instancias, promoviendo la lealtad dinástica y la cohesión de los territorios bajo su poder. Se pasó de un sistema feudal de vasallaje a otro de monarquía absolutista. El poder se centralizó, se dotó de una administración burocratizada y adquirió mayor amplitud, llegando a lo que conocemos como el Estado Nacional moderno. De este modo, los cimientos de la Edad Moderna toman su asiento sobre las ruinas del disuelto mundo medieval. Aquí estamos ya viendo a un emperador, ¿no? Un monarca absolutista. Rey. Muy bien. Vemos lo que es el Estado moderno, ¿no? Dentro de las conceptualizaciones de Estado moderno, ¿no? Esta se dice pues que es la nueva forma de poder político que nació al inicio de la Edad Moderna en Europa. Y este Estado moderno trajo una nueva forma política en la cual se consolidarían las monarquías en detrimento de otros poderes tradicionales de la Edad Media. Los reyes tendrán más poder político en detrimento de la nobleza, del papado y del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto daría paso a lo que llamamos absolutismo, pero también daría paso a la consolidación de unas naciones que serían la base de los estados europeos contemporáneos. Y dentro de las configuraciones del Estado moderno surgen pues muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es el Estado moderno?
Entonces, respondiendo a esa inquietud, diremos que el Estado moderno es la organización política principal que se dio en Europa durante la Edad Moderna. ¿Y cómo nació el Estado moderno? El Estado moderno nace a mediados del siglo XV, coincidiendo con el inicio de la Edad Moderna. Tampoco es casualidad que naciera con el fin de la Guerra de los 100 Años y con el final del proceso de conquista de la península ibérica por los reyes católicos. Posteriormente, el Estado moderno se consolida durante los siglos XVI y XVII. Y en estos siglos, el Estado moderno se verá pues reflejado en las monarquías absolutistas imperantes en casi toda la Europa. ¿Y por qué surge el Estado moderno? ¿No? Hay varias acciones que vamos a ver a continuación, ¿no? Una de ellas es que desde la Baja Edad Media hubo una tendencia hacia la unificación de estados y la constitución de monarquías más grandes. Y estas unificaciones se realizaron principalmente mediante enlaces matrimoniales o mediante conquistas, ¿no? Podemos encontrar ejemplos de uno u otro estilo. Por ejemplo, en la Edad Media se unificaron el Reino de Aragón y el Principado de Cataluña para constituir la Corona de Aragón. Por otro lado, en Francia, el monarca francés pudo consolidar sus territorios a través del sometimiento de la nobleza, lo que provocó guerras como la de los 100 años, ¿no? También amplió su territorio conquistando el reino de Borgoña entre finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Aquí vemos, por ejemplo, la unificación de los reinos, ¿no? Entre la reina y un rey. Entonces, estos terrenos se anexaban, ¿no? Y se unificaban bajo el poder de un rey, ¿no? Y veamos finalmente cuáles son las características básicas del Estado moderno, ¿no? El Estado moderno se caracteriza principalmente por la concentración del poder en manos del soberano, generalmente un rey o monarca, ¿no? Y este soberano gobierna en un territorio con afinidades geográficas, culturales o históricas. Este sistema político es opuesto al régimen señorial predominante en la Edad Media, ¿no? Ya. Entonces decíamos que este sistema político es opuesto al régimen señorial predominante en la Edad Media en Europa, porque en este periodo de la historia, ¿no? Existió en Europa una gran fragmentación política y la nobleza señorial tenía mucho poder. El monarca no era absoluto y tenía que pactar con la nobleza de su territorio, lo que llevó pues a provocar algunos conflictos. Sin embargo, con la creación de los estados modernos, los monarcas empezaron a agrupar poder bajo su persona, lo que acabaría desembocando en monarquías autoritarias y monarquías absolutas. El Estado moderno tenía un carácter centralista que favorecía al soberano en detrimento de los poderes feudales y de la Iglesia. En Europa Central, los estados minarán el poder del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es lo que se conoce como la crisis de los poderes universales de la Edad Media, ¿no? Esto ha sido, jóvenes, el tema de hoy. Esperemos pues que haya sido de su agrado
y muchas gracias por su atención, ¿no? Vamos entonces a entrar a hacer el rol de preguntas, ¿no? Y para poder darle su evaluación correspondiente. Muchas gracias. Buenos días. Termino.